¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esperemos que sigan llegando. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy tenemos el gusto y para mí el honor de tener a la doctora Frida Medina Rodríguez, que la conozco desde hace muchos años, cuando era residente, que es una persona realmente ejemplar. Yo me siento orgulloso de ser su amigo y haber sido en alguna época su compañero, su maestro, pero su compañero más que maestro. Y hoy en día ella dirige con gran trabajo, con una actitud súper positiva, ha creado una sociedad médica de Magdalena de las Salinas, que hoy realmente suma mucho para los congresos, ella está ahorita en la sociedad, bueno, en el Colegio Mexicano de Ortopedia como secretaria, también está en el consejo. Bueno, realmente es una persona que yo quiero mucho, admiro y que hoy para mí realmente es un gusto tenerla aquí, cosa que normalmente nunca digo esto de los ponentes, pero en el caso de Frida es absolutamente veraz. Sí, sí, lo sabes, por eso. Bueno, a continuación, si lo permite el doctor Ramírez Viela, vamos a dar inicio a la sesión y nos va a hablar de politrauma, en lo cual Frida ha tenido mucha experiencia desde hace muchos años que estaba en el quinto piso. Queda con ustedes la doctora Frida Rodríguez. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada, en verdad, por esta deferencia. Sí voy a hablar de algo que me gusta mucho, que me apasiona mucho y que el doctor, pues, realmente, Rafael, tuvo mucho que ver en esta iniciación hacia el manejo del politraumatizado y el ser pues, obviamente, tener mucho compromiso con lo que hace uno. Bueno, entonces iniciamos con el manejo inicial del politraumatizado. Este es mi hospital, es muy grandote, la Unidad Médica de Alta Especialidad Doctor Víctor de la Puente Narváez, mejor conocida como Magdalena de las Salinas. Ustedes dimensionen de qué tamaño es el helipuerto y vean todo lo que es esto: urgencias, terapia intensiva, quirófanos, la torre de trauma, la torre de ortopedia y rehabilitación. O sea, realmente es una unidad monotemática bastante grande, la más grande de Latinoamérica. Y bueno, hablaremos del manejo actual del politraumatizado. Declaro no tener ningún conflicto de interés con ninguna casa comercial. Y dentro de los objetivos es, uno, pues identificar cuál sí es el paciente que es politraumatizado, y es importante estratificarlo de acuerdo a su estado fisiológico, y de ahí empieza lo que fue el control del daño. Lo voy a llevar como una historia de todo esto, cómo ha sido este manejo del paciente politraumatizado, que si algo yo les puedo decir es que en mi hospital recibimos 550 pacientes diarios en urgencias y tenemos 24 muertes mensuales. Entonces, se muere menos de un paciente al día. Esto tiene que ver mucho con la manera en la que se están manejando los pacientes desde que ingresan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como nos enseñaron, salvar al paciente, salvar la extremidad, salvar la función. Vamos a ver cómo ha cambiado el paradigma totalmente, lo que yo aprendí de cuando era estudiante, residente, a lo que se hace actualmente es totalmente diferente. Entonces, es compartir con ustedes todo este enfoque Prisma, donde es un manejo individualizado hacia el paciente, ¿no? O sea, realmente en función a lo que tenemos. Sabemos que la mortalidad en el politrauma es trimodal: los que se mueren en el sitio del accidente, los que se mueren dentro de esta primera hora, pero el compromiso de nosotros es de que una vez que el paciente llega al hospital, tiene que salir vivo. Y sobre todo evitar esto, que es lo que antes nos pasaba o nos pasa mucho cuando es atendido en sitios no especializados en el trauma. ¿Por qué? Porque este paciente nos cobra la factura a las 2, 3 semanas por un manejo inadecuado, y vamos a ver por qué. Entonces, imaginen que están ustedes aquí en guardia, y sucede esto aquí abajo, aquí en el Ajusco, ¿no? Entonces, obviamente, por proximidad les van a traer a todos estos pacientes, porque sabemos que ellos, que la mayoría de los servicios de ambulancia no llevan al lugar especializado, sino al primer hospital con el que se encuentran. Entonces, es algo que hemos batallado con eso. Esta foto la pongo porque realmente, a pesar de que fue una tragedia, una lamentable tragedia en Chiapas, con estos que venían documentados del camión que se voltea, pues algo muy importante es que miren, hicieron un triage.
O sea, realmente clasificaron a los pacientes por gravedad y vemos cómo están acostados graves, los que están graves, efectivamente. ¿Para qué? Para que la ambulancia llegara y fueran los primeros que recogiera. Vemos los amarillos, que están menos graves, unos sentados, otros acostados, unos agarrándose un brazo, quizás fracturado, y otros donde están pues realmente en los verdes. Eso hace que prioricemos al paciente en su atención, en llevarlo al lugar adecuado, en el momento adecuado. Ya decían, no hay que llegar primero, hay que saber llegar. Y esto algo, me encantó esta foto en el sentido de que, pues como tan lejos uno pensaría que no. Y bueno, habemos lugares que estamos especializados en el manejo de estos pacientes politraumatizados, como es mi hospital, en el cual en ocasiones llegamos a tener hasta bajada de 2 helicópteros al mismo tiempo cuando hay un saldo masivo de víctimas y bueno, y pues a recibirlos, ¿no? Como hace 2 semanas estaba la directora de prestaciones médicas y en 40 minutos tuvimos ascenso y descenso de 4 helicópteros. O sea, yo llevé a su papá al área de choque porque dije, es lo único vacío que tengo en ese momento y en 40 minutos se nos llenó. Afortunadamente estaba ella y vio cómo estaba pasando. ¿Por qué? Porque realmente, Magdalena, ha hecho escuela y qué bueno que lo entiendan los servicios de salud. Cuando hay catástrofes, cuando hay situaciones así, pues realmente nos llevan a nuestro hospital. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera organizados. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con estos pacientes? Siempre tenemos que hacer, y esto desde la primera diapositiva hasta la última, lo voy a seguir repitiendo, un diagnóstico y manejo temprano individualizado, individualizado al paciente, individualizado a los recursos, individualizado a mi experiencia. O sea, realmente tenemos que individualizar todo para que nosotros podamos ofrecerle al paciente lo mejor que pueda tener de una manera adecuada y oportuna. Nosotros vemos cómo pues los accidentes suben, van, hablamos de accidentes de columna, accidentes de automóviles, caídas, y yo agregaría esta última, ¿no? La epidemia que estamos teniendo actualmente de las motos. O sea, realmente la cantidad de pacientes que nos llegan por accidente en moto es bastante grande y es algo que yo creo que ya se tiene que empezar a estratificar de alguna forma, porque desafortunadamente a veces no son lesiones como en antaño, ¿no? O el de la moto se moría en el accidente o realmente traía de que se deslizó, le cayó la moto encima, pasaba de una fracturita, ahora son pacientes polifracturados. ¿Qué pasa? Por cada paciente que se muere, vean todo lo que arrastra. Hay 45 pacientes que llegan a hospitalización. Nosotros tenemos 3,500 pacientes mensuales hospitalizados en urgencias nada más. De esto, 1,500 lesiones son atendidas en los servicios de urgencias, de ahí la saturación que tenemos de servicios y acá lo más importante es que el 30% del peso de la enfermedad en hombres y en mujeres es a causa de lesiones. Entonces, realmente, y vean lo que hace la OMS, lo que dice la OMS en 2018, accidentes de tráfico causan la muerte a 1,35 millones de personas cada año. Octava causa de muerte de edad, a cualquier edad, de global, a cualquier edad. Y obviamente es la primera entre jóvenes. Y vean esto que nos va a pesar. Y estamos hablando a 7 años, ya no estamos hablando de que, bueno, no, estamos hablando a 7 años, será la tercera causa de discapacidad en el 2030. Y obviamente por ahí se nos van a ir muchos de los recursos que tenemos destinados para la salud. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente politraumatizado? Es importante que esto lo sepa desde el paramédico hasta nosotros, hasta el rehabilitador. ¿Por qué? En mi hospital, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el accidente, vienen los paramédicos y vamos a ver qué papel tan importante juegan realmente. Nosotros llegamos al hospital, llegan por helicóptero, llegan por vía terrestre y cuando el paciente viene grave, tocamos un botón de choque, una chicharra de choque. En ese momento, todo el equipo multidisciplinario, sin necesidad de estar llamándolo, acuden. Entonces, ahí hay un líder, que en nuestro caso es un médico intensivista, que es el líder del paciente que está en choque, pero se acerca oftalmología, se acerca cirugía plástica, se acerca cirugía general, se acerca neurocirugía, obviamente ortopedia, de tal manera que lo que nosotros queremos hacer es justamente que se haga un manejo
multitudinario, vamos, no multitudinario de que todo el mundo esté encima, pero sí de una forma en la cual multidisciplinario, que cada quien esté viendo lo que le corresponde. El paciente está quemado, pero que está con una fractura y está con un traumatismo craneoencefálico, no tenemos que ver lo quemado, es quemado y ya me voy, sino que atender la parte, el tramo de control que a todos y cada uno nos corresponde. Y bueno, llega el paciente, nosotros que vemos, llega el carro de rayos X, el ultrasonido, entonces le tomamos las radiografías pertinentes y en cuanto el paciente esté hemodinámicamente estabilizado, en ese momento vamos a hacer una estabilización temporal y un desbridamiento de las fracturas que llegue a tener. ¿Para qué? Para que de esa manera, posteriormente, cuando el paciente esté en condiciones, nosotros podamos hacer el recambio de fijados externos al clavo. Pero eso lo teníamos así. Esta es una de las diapositivas más importantes que yo les comparto. ¿Por qué? Porque en esta, cuando nosotros hacemos un consentimiento informado, cuando nosotros hacemos un resumen, es bien importante aclarar que se trata de un accidente de muy alta liberación de energía. Nada más porque hubo un muerto en el accidente, porque el paciente salió eyectado, porque se cayó de más de 3 metros. Podemos ver parámetros fisiológicos, podemos ver parámetros de lesión y podemos ver el mecanismo de lesión. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros y sobre todo a los jueces. Lamentablemente, los pacientes politraumatizados casi siempre están asociados a un problema médico legal que nos hace que nosotros también no es que hagamos una medicina defensiva, sino más bien explicarle al juez, al abogado que no tiene conocimientos de medicina, de qué se trata y que el paciente no llegó con un rasguño. Y un paciente politraumatizado son con 2 o más lesiones traumáticas graves, ya sea periféricas, viscerales, y van a condicionar una disfunción respiratoria circulatoria y sobre todo van a poner en riesgo la vida. Esto Cherne lo dijo hace mucho, pero nosotros podríamos clasificar el politrauma como cuando tenemos un índice de severidad de lesiones de más de 17 puntos. Sabemos que lo clasificamos por segmentos y esto nos va a dar una puntuación de leve, moderado, grave y de acuerdo a eso vamos a sacar este índice de severidad. Y recordar que el paciente tiene lesiones inestables de la pelvis, tiene lesiones que a veces pasan inadvertidas, bueno, esta es una lesión, no creo que pasen inadvertidas, lesiones en tórax, lesiones en cráneo, etcétera. Y bueno, no se ponían de acuerdo cómo definir exactamente hasta dónde llegaba un politrauma. Entonces sabemos que tenemos que saber definirlo para poderlo clasificar. Y entonces en esta definición del politrauma se vio que, bueno, tengamos de 2 a 3 lesiones, 2 o más regiones que estén lesionadas, más algo de esto. ¿Se acuerdan que les hablaba de los parámetros fisiológicos en trauma de alta energía? Ese es que tenga menos de 90 milímetros de mercurio, o sea, que esté en hipotensión, que tenga menos de 8 de Glasgow, que esté inconsciente, una acidosis que esté con un pH menos de 6, lactato de 2.5, que esté arriba de 2 a 2.5, coagulopatía y que tenga arriba de 70 años. Estos pacientes que tienen 2 o más regiones afectadas con uno de estos parámetros, bueno, si tienen más, obviamente es más, vean como 1 de cada 3 pacientes tienen una alta probabilidad de fallecer. ¿Por qué? Y tenemos que recordar otra cosa. El paciente politraumatizado no solo es cráneo, no solo es abdomen, no solo es pelvis, no solo es un fémur roto. También van a traer heridas, lesiones contaminadas, pacientes que estuvieron machacados, pacientes que estuvieron retenidos en el automóvil, prensados. Anoche hubo un accidente de esos, que estuvo el conductor más de 8 horas prensado. Es un paciente que tenemos que pensar sí o sí que va a tener un problema de un síndrome compartimental y no esperar a que, a ver, le duele, no le duele, está duro. O sea, realmente es ver el mecanismo siempre de lesión para que nosotros podamos saber qué es lo que vamos a hacer y sobre todo cuando hay una lesión vascular, lo vamos a ver más adelante, que no tenga problemas de lesiones de isquemia reperfusión. Y vemos cualquier herida, fractura, raspón, herida grave, se va a comportar como un órgano endocrino. ¿Por qué? Porque va a liberar citocinas. Entonces esto va a haber una respuesta inflamatoria y nosotros, si nosotros lo controlamos, no vamos a tener mayor problema. Visto de esta forma más fácil. Primer golpe que se llama, es el accidente.
Inmediatamente tenemos una reacción inflamatoria, una respuesta CIRS. Para esto siempre va a haber una contrarreguladora o antiinflamatoria, que si nosotros ayudamos a controlar esto, va a llevar a la recuperación y no va a tener mayor problema. Pero ¿qué pasa si yo estimulo además el síndrome de respuesta inflamatoria? Pues voy a llegar a la falla orgánica múltiple o al SIRPA, o al revés. ¿Qué pasa si yo estimulo la respuesta antiinflamatoria? Por supuesto que el paciente va a llegar a una inmunosupresión, y es el periodo terciario de la muerte del que les hablaba al inicio de la charla. Y bueno, vemos cómo la sumatoria de cada una de las lesiones que nos va dando en abdomen, extremidades, pelvis, tórax, trauma craneoencefálico, pues realmente nos van a llevar a una mortalidad del 90%, donde hay pacientes que, pues no, por más que le hagamos, no vamos a tener que hacer mucho que hacer. ¿Por qué? Recordar que la reacción sistémica obviamente no es visible. ¿Y cómo va la evolución? En los 50, 1950, o sea, menos de 100 años, antes a los pacientes no se estabilizaban. ¿Por qué? Porque pensaban que el estabilizar, inmovilizar, bueno, más bien operar a un paciente, pues realmente estaba tan grave que no había que hacerle nada. ¿Por qué? Porque el embolismo graso era muy, muy frecuente. Pero aparecen Risca y Goris y entonces empiezan a estabilizar esos pacientes y, oh sorpresa, se dan cuenta que estos pacientes que estabilizaron mediante unos fijadores, un clavo, sobre todo el clavo, pues ven que esos pacientes empieza a bajar la mortalidad. Entonces ya no se mueren todos, pero a todo mundo nace el Early Total Care, entonces a todos hay que operar. Y bueno, llega el paciente y bueno, vamos a echarle un montón y vamos a operarlo por todas partes. Y entonces se hace lo que es un tratamiento inicial definitivo y vemos que disminuye el embolismo graso, el síndrome de respuesta inflamatoria, también el síndrome de disestrés respiratorio del adulto, obviamente la mortalidad y todo. Pero ya encontramos el hilo negro en los 70. Pero ¿qué pasa? Que empiezan a ver que a no todos les va a ir igual. Entonces, obviamente, empiezan a ver que hay complicaciones inexplicables debidas al enclavado. Y casi todas son complicaciones pulmonares. Entonces, a ver, paren, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces vemos que para hacer el Early Total Care, realmente nosotros tenemos que ver que el paciente no tenga un ISS mayor a 40. ¿Por qué? Porque va a tener esto, si nosotros metemos un paciente con un índice de severidad de lesión arriba de 40, va a tener 75% de complicaciones pulmonares y de muerte. Entonces, obviamente, nosotros empezaron a ver que la evaluación inicial del trauma era bien importante porque la estábamos subestimando, estábamos viendo que probablemente esto era mejor que estar estabilizando. Y vieron que entonces sí, el método y el momento de la fijación tenía mucho que ver. Entonces nace lo que es el control de daños en ortopedia. Esto es, vamos a estabilizar de manera temporal, vamos a lo que conocemos como detener la respuesta metabólica al trauma, y de esa manera nosotros vamos a hacer que nuestro paciente sobreviva. Llega a la unidad de reanimación, les digo que hay un líder, que es el jefe de la terapia intensiva, el botón de choque. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Control de la hemorragia. Esto es cuando fue el temblor, un niño que llegó, no alcanzaba, había que empaquetarlo y se empaquetó ahí mismo en la unidad de choque. Entonces realmente hay situaciones donde tenemos que ver cómo actuar y en dónde actuar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es evitar el fenómeno del segundo golpe. Y entonces empezamos a ver que esto va a depender, nuestra toma de decisiones va a depender de acuerdo al estado fisiológico de nuestro paciente. Número 1, ¿qué nos toca como ortopedistas? El control de la hemorragia, pero sin que se nos olvide que es tejidos blandos y también la contaminación que llega a tener. ¿Cómo lo puedo hacer? El control de daños ortopédicos lo puedo hacer colocando fijadores externos a mi paciente, puedo hacer una placa deslizada, puedo poner un clavo retrógrado inclusive, yo pongo un clavo retrógrado en fémur, están operando en abdomen, lo voy a estabilizar, nada más lo voy a fijar distalmente, y el pernado proximal lo voy a hacer después, o sea, realmente no tiene ningún problema, y esa podría ser una manera de hacer un control del daño ortopédico. Esto siempre va a ser, el control del daño ortopédico únicamente se hace para un paciente que esté en condición inestable o extrema. Ajá, entonces, y va estratificado en 3 fases. Primero, la estabilización temporal aún en la unidad de choque, el control de la hemorragia, lo que comentábamos. Pasa a continuar esa resucitación en la terapia intensiva,
Y posteriormente se decía, escuchen, que era entre el 5º y el 10º día teníamos el periodo de ventana en el cual podíamos operar a sus pacientes, pero las cosas siguen cambiando como se los he venido manejando. Entonces, nosotros tenemos que, se hablaba de que tenía que ser en las primeras 24 horas esta estabilización de estos pacientes. Y lo que era el final del camino es evitar el segundo golpe. Entonces tenemos todo este diagrama que Pape hace, en el cual nosotros tenemos un paciente estable donde no tenemos ningún problema y vamos a hacer el total care. Tenemos un paciente limítrofe, que ese es el más importante de identificar, en el cual yo tengo que estar constantemente revisando cómo está el paciente, cómo está el lactato, cómo está saturando, para que yo en un momento podría detener la cirugía. Y eso no quiere decir que si de repente yo planeo un paciente para un clavo y de repente termino poniendo los fijadores, no quiere decir que sea menos exitosa o menos eficiente. Es que si el paciente empieza a deteriorarse, tengo que detener la cirugía y evitar que el paciente muera. Y bueno, ya los pacientes inestables o críticos, pues realmente no tienen ningún problema porque se van al control del daño ortopédico. Y entonces de esta forma tenemos pacientes estables borderline, pues podemos hacerle la estabilización inicial sin problema. Un paciente inestable o grave, vamos a hacer un control del daño. Entonces, cuando no hay, les digo, en borderline, cuando no hay una mala respuesta a la reanimación, pues realmente tenemos que pensar en cambiar nuestra programación quirúrgica. Y lo que les comentaba es detener la cascada inflamatoria. Una férula de ninguna manera va a evitar que el hueso se siga moviendo. Quiero ver a alguno de ustedes inmovilizado con un fémur inmovilizado con una férula. Y pues más vale tener el paciente así lleno de clavos que hacer eso. Y bueno, ¿qué podemos nosotros como ortopedistas estar checando? Y es muy fácil y rápido, el lactato. El lactato me está dando qué tanta perfusión tisular hay. Entonces, si yo tengo un lactato abajo de 2 o abajo de 2, perfecto, puedo programar a mi paciente para que yo necesite de acuerdo al principio biomecánico, lo que ustedes quieran hacer. Cuando el paciente esté entre 2 y 2,5, quiere decir que está en este limítrofe, que tengo que estar muy pendiente de que probablemente este paciente se pueda complicar y se pueda deteriorar. Y cuando tengo un lactato arriba de 2,5 es ni pensarle. Mejor vamos a hacer control del daño ortopédico. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos que evitar? Esta triada letal. De acidosis, hipotermia y coagulopatía. ¿Pero qué creen? Tampoco ya es triada. Ahora es diamante letal. La triada ya quedó muy atrás, ahora es el diamante. ¿Por qué? Porque habíamos dejado de ver algo que es la hipocalcemia. Entonces nosotros sabemos que simplemente por la hemorragia que tiene el paciente ya está perdiendo calcio. Lo transfundimos y ya estamos perdiendo calcio con citrato. Esto obviamente ya tenemos la acidosis. ¿Quién me la va a provocar más? Los bajos niveles de calcio. Un pH más bajo prolonga más la formación de coágulos, la coagulopatía obviamente me va a llevar a todo esto, y la hipotermia, el descenso que tenemos natural del paciente, como dice la telesia, desvestirlo, pues lo vamos a llevar a eso. Y entonces nace lo que es la resucitación para el control del daño. ¿Qué es? Hipotensión permisiva, resucitación hemostática, control del daño ortopédico contra cirugía segura. Y vamos a ver, y habla mucho de esto, de estos dos parámetros. ¿Cuándo voy a hacer control del daño ortopédico y cuándo es que voy a hacer? Bueno, en todo momento tengo que hacer una cirugía ortopédica segura. O sea, cuando yo vea que este paciente lo pueda manejar. Y entonces, en el manejo aquí que nos enseñaron en urgencias, está el área de choque, que quizá el doctor Vázquez Caballero se acuerda muy bien, acidosis, hipotermia, coagulopatía, el calcio ionizado, el diamante letal, y nos enseña la TLC que reanimación vigorosa, vamos, ¿qué creen? Aumenta la mortalidad. ¿Cuántas veces han visto este paciente que tuvo soluciones coloides cristaloides y el paciente se muere delante de nuestros ojos? ¿Por qué? Porque habitualmente cuando hay un sangrado masivo hay un autocontrol de esa hemorragia. Entonces, poco a poco se va controlando. Y entonces si yo llego y le pongo líquidos, ¿cómo va? Esto rompe ese coágulo y el paciente se muere, le digo, delante de nosotros. Y sabemos las lesiones
simplemente lo que nos toca a nosotros, la lesión inestable de la pelvis, que nos puede, los grandes vasos que tenemos ahí. ¿Qué hacen los paramédicos en México? Esto se implementó mucho en las guerras de Irak sobre todo, pero en México ya lo han hecho durante mucho tiempo. ¿Qué hacen los paramédicos? Entonces, ellos traen una solución única de 250 de solución fisiológica. Y es lo que le van a poner. Y entonces ellos, ¿dónde se basan? Ellos la abren, la cierran, tocando el pulso. Tocando el pulso, yo tengo perfusión, porque tengo 90 milímetros de presión. El paciente despierto, no es de que no te duermas para que tengas con qué identificarte cuando llegas, no. Eso me está diciendo que hay perfusión tisular a nivel cerebral y entonces esto es lo que nos va a garantizar la perfusión a órganos vitales, cerebro, corazón, pulmones. Es lo que necesitamos que esté vivo. Y entonces, ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé que estoy a 90 milímetros de mercurio de presión sistólica tocando el pulso? Yo abajo de 90 dejo de sentir el pulso. Teniendo al paciente consciente, abajo de 90 el paciente queda inconsciente. Y por eso es el S de no te duermas, espérate, despierta, súbele a la solución y llegan desde, perdón la expresión, es muy Magdalena, desde Chinches Bravas hasta el lugar que ustedes quieran con 250 milímetros, mililitros de solución. Obviamente no aplica en todos, no aplica en traumatismo craneoencefálico, no aplica en embarazadas y tampoco no en todos los geriátricos lo podemos llegar a hacer. Y sabemos que, bueno, el estado de hecho hemorrágico, pues esto nos puede dar. Si un fémur sangra 800, pues rápidamente estamos en un choque hemorrágico 2 o 3. ¿Y qué tenemos que hacer ahora para el control de la hemorragia? Ya no son coloides y cristaloides, o sea, realmente, si perdemos sangre, ¿qué necesitamos? Sangre. Entonces, la relación 1-1-1, plaquetas, concentrado plaquetario y obviamente los crioprecipitados, sangre, tenemos que tener. ¿Para qué? Para que de esa manera garanticemos la adecuada perfusión tisular y evitar la coagulopatía inducida por el trauma. Y aparte, acuérdense, le pasamos fisiológica, vamos a poner un paciente, lo vamos a poner de ese tamaño y nos va a dar otro problema compartimental a nivel de abdomen. Entonces tenemos que ir haciendo un protocolo de transfusión masiva, pero obviamente siempre guiado. Y tengo que cuidar, obviamente hablaba de la hipotermia. El paciente lo tenemos que desnudar, tenemos que ver, viene mojado, viene orinado, viene sangrado, viene salpicado de agua, de la lluvia, lo que sea. Entonces, la fluidoterapia masiva, que antiguamente se hacía, si lo podemos podemos pasar las soluciones calientes, eso es súper, súper bueno. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tengo que controlar hipotermia? Nos va a dar alteraciones en la coagulación, disfunción plaquetaria. ¿Qué pasa si tengo acidosis metabólica? Obviamente no tengo oxígeno. Acuérdense que cae en hipoperfusión, hipoxia, las lesiones que estamos teniendo y llegamos a un metabolismo anaeróbico que me va a liberar ácido láctico. ¿Y qué hace la acidosis metabólica? Me inactiva la cascada de la coagulación. Y entonces, si yo reemplazo temprano con plasma y evito una transfusión masiva, realmente eso me va a ayudar. ¿Qué nos ayuda actualmente? El ácido tranexámico. El ácido tranexámico, llegando el paciente, las primeras 3 horas del trauma, le pasamos 1 gramo en 10 minutos. Y posteriormente le vamos a pasar otro gramo para 8 horas. Esto nos va a ayudar mucho. Si el paciente ya trae 12 horas de que pasó el accidente, el ácido tranexámico realmente ya no nos va a ayudar mucho. Y si nosotros sumamos hipotermia, acidosis, y obviamente vamos a tener una coagulopatía y esto nos va a llevar a este cuarto factor, bueno, el tercer factor. Y el cuarto factor que ya habíamos hablado antes, que es la hipocalcemia. Entonces le transfundimos más sangre, nos agrava. El calcio ionizado, obviamente, baja con la hemorragia. Todo esto nos va a empezar, les decía, entre más sangre le pase, también el citrato me va a alterar y entonces todo esto me va a llevar a mayor sangrado. Entonces, ahora, ¿cuál es la tendencia? Tengo una resucitación con control de daños con hipotensión permisiva, pero la hipotensión permisiva no la puedo llevar a más de 1 hora y media, 2 horas, en lo que esté el quirófano y va el paciente. La reanimación retardada, siempre individualizar a cada paciente y lo que tenemos que estar es garantizando esa perfusión a órganos vitales. Nos importa el riñón, sí, pero me importa más corazón, cerebro y pulmones.
y tengo que evitar, bueno, tengo que hacer una buena redistribución de volumen y por eso esta resucitación hemostática con plasma, plaquetas y sangre es súper importante. ¿Cómo llevo mi hipotensión permisiva? Con bolos de solución Hartmann a 20 mililitros por kilogramo de peso. Esto es tener una presión arterial sistólica de 90. ¿Cuándo? Hasta la intervención quirúrgica, pero no es la intervención, se programa para mañana o se programa para el sábado, sino se programa inmediatamente. Y algo bien importante, vean, en el 18, Canon ya decía que si la presión arterial la aumentamos antes de que el cirujano esté preparado para controlar la fuente de sangrado, pues realmente la sangre que es sumamente para el paciente podría perderse. Esto es lo que les explicaba. Él no sabía qué estaba pasando, que se rompía ese coágulo blando que se está formando, pero que nosotros tenemos que empezar a mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Y pues sí, el control del daño no es cosa de juego, en verdad. El control del daño ortopédico es algo que tenemos que tomar en serio y tenemos que ver dos factores a considerar. Uno, la severidad del daño y la otra, la condición clínica del paciente. ¿En qué condiciones está? Y así tenemos cómo es la estabilización inmediata del paciente en un paciente estable contra un paciente inestable en el cual vamos a hacer una estabilización temporal. ¿De qué va a depender? Pues de la gravedad del paciente, el estado fisiológico en el que se encuentra. Y pueden ver muchos estudios, artículos. Este es importante, léanlo. Viene una recapitulación de todo lo que hemos ido viviendo, los que somos apasionados al politrauma. Viene muy bonito si ustedes lo quieren ver. Entonces, ¿qué pasa con la estabilización definitiva temprana? Ya vimos que realmente tenemos que estar cuidando los parámetros fisiológicos y lo que tenemos que hacer, ¿cuál es el objetivo de eso? Evitar otra nueva cirugía. ¿Por qué le pongo fijadores y luego los 3 días le pongo clavo? Esto ustedes lo saben, o sea, es más caro para el paciente. Nosotros los fijadores externos los reutilizamos. Aquí no, entonces obviamente eso aumenta los costos. Y no solo eso, siempre le atinan donde va uno a colocar el tornillo de bloqueo, en donde estuvo uno de los clavos de Schanz. Entonces, obviamente esto va teniendo muchas cosas, pero tiene lo suyo. Si yo tengo un paciente estabilizado fisiológicamente, yo sí puedo hacer esta estabilización inmediata temprana y me puedo ir hasta 36 horas en lo que el paciente responde a la reanimación. Pero si no responde, entonces tengo que hacer un control del daño ortopédico y puedo ver que esto pasa. Entonces, aquí es balancear a dónde me voy a mover para hacerlo de alguna manera más interesante. La doctora Lisa Canadá es una de las que más ha aportado todo este tipo de situaciones en el cuidado apropiado temprano. O sea, ya no es el Early Total Care, ahora vamos a hacerlo de una manera adecuada y apropiada a nuestro paciente. Y bueno, este otro artículo también es muy interesante, el que pueden checar. Y pues siempre es esto. Cirugía definitiva segura es, desde Hipócrates, primero no hacer daño. Entonces, ¿qué pasa con esta cirugía definitiva segura? Habla mucho del abuso de los fijadores externos. Y bueno, creo que sí, aquí se abusó un poquito. Entonces, pero era necesario, o sea, todo el paciente tenía fractura, todo. Entonces, esto obviamente, ¿qué tanto, si este paciente está estable, qué tan inestable llegó? Probablemente era un costal de huesos rotos, pero no traía otra condición que lo pudiera fuera de contexto, que pudiera aguantar, a lo mejor estabilizar de manera definitiva, no todas sus fracturas, sí algunas de ellas, y no tener ningún problema. Hay que reevaluar al paciente y lo más importante es no hacer más daño al paciente. Cada evento quirúrgico anestésico que sometemos al paciente es un peligro que puede tener el paciente constante, que puede llegar a tener. Y entonces la cirugía definitiva segura dice, primero, tengo que tener un paciente bien reanimado. Tiene que estar hemodinámicamente estable, que es que no tenga minas, que esté saturando bien de oxígeno, que el lactato, que luego es fácil de manejar para nosotros, que esté en 2, que esté eutérmico, que esté con una diuresis adecuada, que no tenga problemas de coagulación. Entonces, vamos, o sea, no porque anestesia no me quiera dar la cirugía, sino que más bien es porque sabemos que este paciente realmente yo voy a poderlo mantener bien con una hipotensión permisiva, pero si ya empiezo con hipotensión permisiva, porque ya se está saliendo de parámetros aguas, no voy a hacer seguramente una cirugía definitiva primaria.
Y así ya nace, por último, pues ya por Janudis, el concepto prisma, donde la filosofía es no hacer más daño, es individualizar a cada paciente, les digo, y tiene que ver hasta con la experiencia como cirujano que tengamos. O sea, a lo mejor yo me encantará y querer salvar al paciente, pero si yo no sé poner un clavo, si yo no sé meterme a una pelvis, o sea, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, esto habla mucho de recursos locales, destreza y deja afuera lo que es la ventana de la oportunidad. Es evitar la menor cantidad de complicaciones. Entonces, de esta manera, les digo, es hacerlo individualizado y seguro. Así como muchas veces una fractura bilateral de tibia, en un lado ponemos clavo y en otro lado ponemos placa. ¿Por qué? Porque así lo dicta, pues realmente de esa manera lo vamos a hacer igual. ¿Y cuál es el manejo actual? Individualizado, seguro, recordar que tenemos esto, que es reanimación retardada, que nos va a ayudar a tener este paciente vivo, la hipotensión pervasiva, pero recordar que esto, obvio, no nos va a durar mucho tiempo y vamos a resucitar, la resucitación es hemostática. Pierdo sangre, pongo sangre. O sea, ya realmente ya no es tanto con tantos líquidos que antes hacíamos. ¿Qué es el objetivo? Garantizar la perfusión de órganos vitales. No es que yo tenga una ABH de 16 por la transfusión masiva. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 16 y al paciente no le está entrando el oxígeno. Si yo tengo un pH alterado, no va a entrar. La alcalosis no deja que entre el oxígeno a la sangre y la acidosis no deja que se fije el oxígeno. Entonces, ¿cómo voy a llevar a eso? Y entonces, bueno, podemos redefinir la cirugía del control del daño y aparte nace la otra, la cirugía musculoesquelética temporal, en la cual me da todo este abanico de probabilidades. Yo puedo fijar temporalmente el húmero, puedo hacerle la placa al radio, puedo ponerle un clavo al fémur y puedo poner unos fijados a la tibia. Esto yo voy a individualizar a mi paciente de acuerdo a lo que yo pueda tener y también a la destreza que pueda tener para hacer algo más rápido o más lento. Y entonces la atención total temprana, es decir, la atención temprana apropiada, aquí vamos a ver que yo voy a combinar lo que es el Rally Total Care con la cirugía definitiva. Y esto es todo lo que nos dice el concepto Prisma, seguro e individualizado. No todo como de momento nos fuimos a todo el control del daño y el paciente venía de un choque y venía muy mal y bajaba el helicóptero, pero traía más fractura de tibia y traía una contusión pulmonar y con eso le ponemos fijados externos. No, o sea, no había razón de que se le ponen fijados externos como control de daño. Eso no es control del daño. ¿Cuándo vamos a hacer cirugía primaria con un paciente completamente reanimado? Entonces, ¿cómo y cuándo? Ya no hay que esperarse a esa hora dorada, este tiempo, perdón, esta ventana de oportunidad que teníamos. Sigue teniendo lo suyo, por supuesto. En el día 1 nosotros tenemos que ver este algoritmo de manejo que se ve mejor aquí. El ABC, vamos a irnos sobre las lesiones de partes blandas, vamos a irnos sobre la lesión inestable de la pelvis. Obviamente vamos a valorar a nuestro paciente para que de esa manera tengamos los estudios, el riesgo-beneficio de hacerles estudios que tanto tenemos. Afortunadamente ahora con la tomografía helicoidal, pues realmente esto nos da muchísimo porque pues antes era el túnel de la muerte, ¿no? O sea, en el cual pues el paciente lamentablemente moría en el túnel por tanto tiempo. El BodyTag nos ayuda para regresarnos a ver qué es lo que nos faltó ver en ese paciente. Y lo primero que tenemos que hacer es pensar en una lesión inestable de la pelvis y cerrar el anillo. ¿Por qué? Porque si nosotros no cerramos el anillo pélvico, nosotros tenemos que recordar que tenemos en trauma de alta energía, lo más seguro es que traiga una lesión inestable de la pelvis, de la cantidad de vasos que nosotros tenemos que pasan por ahí y este sangrado masivo obviamente me va a llevar a la muerte del paciente. Y sabemos que la mayoría del sangrado es de origen del plexo venoso presacro, de los huesos y solamente el 20% de lesión arterial. O sea, perder el tiempo tratando de embolizar un paciente con un sangrado masivo de pelvis es perder la vida del paciente y algo que es importante, se va a ir a la hemorragia y se va a ir a choque, ¿no? Entonces, pensar que esto es lo que tenemos en la lesión inestable de la pelvis y cómo el volumen puede aumentarse gravemente. Y nosotros vemos cómo yo con 5 centímetros que tenga de diastasis de la síntesis púbica, me aumenta el 20% del volumen pélvico. Pero si yo esta diastasis la aumento a 10 centímetros, vean cómo aumenta al 40%. Y lo único que tengo que hacer que es cerrar la pelvis.
Y otro dato bien interesante es esto. No es este el caso, siempre que la tengo se me olvida. Cuando ustedes vean una pelvis normal, pero vean fracturas, avulsiones, fracturadas, las transversas de L5, L4, aguas. Quiere decir que una lesión vertical de la pelvis que bajó el ilíaco, se acomodó y nosotros vemos aparentemente una pelvis intacta. Pero ¿quién rompió esto? No fue el arrancamiento del trancazo que tuvo, no. Es que esto subió, ascendió, fracturó y bajó. Y yo puedo pensar que es una pelvis que no tiene una lesión y el paciente se puede morir chocado sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, aquí los fijos externos, les digo, es importante, a veces muy criticado, que se los pusieron bien, que se los pusieron mal. Y el cerrar la pelvis es casi, ahora se está tratando de popularizar, así como el collarín cervical tiene que traer los pacientes, también el cincho pélvico también es muy importante. Vean cómo el cincho pélvico solito, vean cómo redujo notablemente la pelvis. Y si yo cierro esta distancia, cierro el volumen o controlo más el volumen que pueda tener yo ahí de sangrado. También, bueno, hay otros cinchos más sofisticados y tenemos también la pinza de Gans, que se necesita mucha experiencia. Nosotros la única que teníamos se perdió, y entonces ya no tuvimos más oportunidad de tenerla, entonces no es problema. Pero entonces tenemos el paciente politraumatizado, hemodinámicamente estabilizado, y entonces, y tiene una fractura subtrocantérica además del fémur expuesta. Entonces, ¿qué proceso? A cerrar mi anillo pélvico, colocar los fijadores externos. Hay bastante manera de hacerlo. Los supracetabulares son los más rápidos y los más seguros. O sea, realmente a veces le damos la vuelta, pero eso es lo más rápido y lo más seguro. Entonces, de esa manera, terminamos, cerramos nuestra pelvis. Recordar que a la hora de cerrar la pelvis, no está como la tenemos normalmente, está toda abierta. Entonces, tenemos que ir desde abajo hasta arriba. Aguas al momento de cerrar la pelvis también. Si lo vamos a cerrar con la sábana santa, ustedes y me pasó, estoy yo ahí checando un paciente y ¿qué es lo que pasa? Que llega el paciente y digo, llega el camillero y para poner la sábana voltea, o sea, intenta girar al paciente. Obviamente no, rompe el coágulo y se nos va. Entonces hay que levantarlo tranquilamente y desde atrás tratar de cerrar la pelvis para que de esa manera quede bien. Si quedan los shants así, padrísimo. No hay necesidad de estar tomando radiografías ni nada. ¿Y qué importa que queden pellejudos o que queden por fuera? No pasa nada. Que cumplan su objetivo, que es cerrar el anillo pélvico y nada más el contenido. Obviamente, tengo otras prioridades, que es salvar la extremidad, la lesión vascular. Llega este paciente con 12 horas de evolución y si yo le intento hacer se me puede morir el paciente por un problema de isquemia reperfusión. Recordar que las fracturas de fémur me van a sangrar entre 800 y 1200 mililitros y me va a llevar a un estado de choque grado 2. Si es que no tiene otras lesiones agregadas, entonces aguas con eso. Un fémur bilateral nos aumenta exponencialmente la probabilidad de mortalidad de 8 a 16%. Entonces, aguas con eso. ¿Y qué tengo que decidir con salvamento contra amputación? Bueno, tengo valores predictivos como el MES, que me ayuda mucho a saber qué voy a hacer en esto. Pero si el paciente está grave, pues perdón, o sea, hay prioridades y hay cosas en las que tenemos que hacer, tomar decisiones importantes. Tengo una luxación de la rodilla, siempre tengo que pensar con esta lesión que seguramente lo que me voy a encontrar es una lesión arterial. Sí o sí, tengo que descartarla. Piensa mal y acertarás. Y entonces sí, llamar al vascular para que nos haga la reparación, pero ser sensatos. El paciente tiene más de 18 horas de evolución, lo va a hacer y lo va a hacer muy bien y lo va a reparar, va a fogartear, va a tener pulsos distales, va a estar a todo dar. Pero el paciente, si no se muere en ese acto por un problema de isquemia de reperfusión, nosotros a los 3 días nos van a demandar por esto. Y van a decir que fuimos nosotros. Y sí es cierto, fuimos nosotros porque llamamos al angiólogo cuando ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque acuérdense que la isquemia caliente de un músculo dura 6, 8 horas máximo de isquemia. Entonces, si yo lo estoy reparando tiempo después,
aunque posteriormente haya una buena perfusión, ya esto está muerto y entonces esto sí nos puede meter en problemas. La fractura expuesta siempre se va a desvidar, pero lo primero que tenemos que hacer una fractura expuesta es darle antibiótico-terapia, tratamiento. Después de preguntarle su nombre y si es alérgico a algo, iniciar con el antibiótico. Una vez que esté hemodinámicamente estable, se puede fijar, estabilizar y sin mayor problema. Y vamos a desvidar. El que perdona, pierde. Tienen que quitar todo lo que está mal. Y si tengo que llevarme piel, me tengo que llevar todo, tenemos herramientas. Tenemos la terapia de presión negativa, por ejemplo, que nos puede ayudar a que nosotros podamos hacer. Y sobre todo cuando tenemos una fractura articular, pásenle 2 clavitos. Eso le va a ayudar muchísimo a defenderse a nuestro superficie articular. Y siempre piensen en la probabilidad de que haya un síndrome compartimental. Entonces, ya perdona, no corrió el video, pero si ustedes ya ven un músculo que esté así, les digo, tengan la curiosidad de vigilarlo y evitar. Y siempre estabilizar a nuestro paciente, estabilizarlo. Y bueno, se decía que llegaba el día de la hiperinflamación. Y bueno, esto va dentro de los parámetros. Ahora son más parámetros fisiológicos. ¿Y qué tenemos que ver nosotros? Bueno, aquí en la segunda mirada, pues decía, vamos a esperar, vamos a cuantificar la interleucina 6, que no está arriba de 500, y ver que esto no suceda, que vamos a apretar fijadores, vamos a tomar estudios especiales y vamos a esperarnos al momento oportuno en la cirugía. Esto que era el periodo de ventana, que vemos que ya no necesariamente tiene que ser, pero no necesariamente lo tenemos que olvidar. Si yo me llevé a un paciente a control del daño ortopédico, tengo que esperar a que esa fase de hiperinflamación baje, llegue esta hemostasia y entonces yo pueda operar a mi paciente. ¿Y cómo sé que el paciente está fisiológicamente estabilizado? Fácil, tórax sin infiltrado, más de 95,000 plaquetas, y vuelvo, no porque el anestesiólogo no nos dé la anestesia, y que tenga entre 2 y 12,000 leucos. Fácil lo podemos ver. O sea, realmente, en un periodo secundario, yo puedo ver, por más que el intensivista me diga, sí, ya mételo, ya está bien, ya está bien. No, yo te lo corrijo, mira, ahorita yo le paso este plasma y ya las plaquetas las arreglamos. No, nos está diciendo el paciente no está fisiológicamente adecuado y no lo vamos a poder meter. Entonces ya podemos ir programar nuestra cirugía por orden de importancia, columna, pelvis, huesos largos, etcétera, en la cual nosotros podemos ir manejando a nuestro paciente de acuerdo a la prioridad quirúrgica. Cuando nosotros hablamos de huesos largos, la estabilización inicial temporal siempre tiene que ser el fémur. El fémur es el hueso largo que más frecuentemente se va a fracturar en un paciente politraumatizado y que más problemas pulmonares nos va a dar. Pero cuando ya vamos a estabilizar definitivo, ¿qué importa? Si es el fémur primero, la tibia primero, cada quien empezamos por lo más fácil o lo difícil, cada quien lo hacemos de diferente manera. Y bueno, aquí es un caso clínico, una chica de 20 años, choque como copiloto sin cinturón de seguridad y trae una fractura ipsilateral de cadera y diáfisis de fémur derecho y además la rótula derecha expuesta. Se hizo una estabilización temporal con fijados externos, aquí no trae que traía un ISS como de 18 puntos y posteriormente, aquí lo tenemos, tenemos la fractura, aquí es piensa mal y acercadas. Si el paciente va como copiloto y pega contra el tablero del coche, pues obviamente hay una disipación de energía y ¿por dónde va a salir? Pues va a salir por el cuello y tenemos que buscarla de manera intencional. A veces es muy difícil verla. Entonces a la paciente se le hizo el desviamiento inicial de la rótula y se le colocaron los fijados externos temporales. Entonces que no teníamos mesa, no teníamos nada, entonces utilizando los mismos fijados externos, bueno, aprovechamos para poner los tornillos y posteriormente el clavo retrógrado. Yo habitualmente no quito, voy quitando los fijados externos porque a mí me va ayudando a saber que estoy, a saber que cuando choca mi clavo guía con el clavito, me va a ayudar a saber que estoy dentro. Y la otra me va a ayudar a manipular a la hora que yo estoy enhebrando mi hueso para pasar mi clavo, ¿no? Entonces, eso nos va ayudando. Aquí está la paciente al día siguiente con los tornillos, con el clavo retrógrado, los tornillos que le pusimos a nivel de la rótula. Y bueno, aquí está la clínica y no corrió. Entonces, aquí está la paciente caminando, haciendo cuclillas, bueno, pues con horrendos 20 años dirían por ahí. Entonces, eso
Eso nos ayuda hasta la consolidación de la fractura, manejándolo de esa manera. Las fracturas cerradas múltiples ya les comentaba, o sea, realmente no importa con cuál empecemos primero. Y ya por último tenemos el estado de inmunosupresión, donde no es en días, no se cuenta ya en días, se cuenta en parámetros fisiológicos. Para eso tenemos los laboratorios que nos ayudan muchísimo y bueno, ya podemos hacer procedimientos quirúrgicos más prolongados, como procedimientos de cirugía reconstructiva. Entonces, cuando tenemos un paciente con politrauma, nosotros tenemos que hacer una reanimación adecuada. Si ese paciente no tiene un problema de contusión pulmonar, no tiene nada y está hemodinámicamente estable, yo puedo hacer una estabilización primaria. Y vean, aquí el paciente se le operó el húmero, el antebrazo, la tibia, pero no se le operó el fémur. No llegamos al fémur, se quedó en fijados externos. Está bien, o sea, no pasa nada. El paciente aquí está al día siguiente en la terapia intensiva, o sea, realmente está despierto. Aquí hicimos, ¿qué? Una atención temprana apropiada. Entonces, aquí tenemos que ver, no desaparece el control del daño ortopédico, aquí nada más hay que redefinirlo y poner bien en claro cuándo es cuando sí voy a utilizar el control del daño ortopédico o cuando desde un principio yo puedo hacer una cirugía definitiva en mi paciente si está completamente reanimado, claro. Y entonces, bueno, vemos cómo esto, cómo ha ido evolucionando y cómo podemos ir teniendo estos pacientes. Es mucho, pero bueno, igual podemos verlo en esto, ¿no? Donde viene todo el camino que yo les enseñé hasta el prisma, en el cual viene el Total Care, donde, bueno, vamos a operar al paciente, de todo mientras esté bien, y no hacerlo a lo loco como inicialmente se hizo. El control del daño ortopédico, les digo, no desaparece, pero siempre vamos a hacer una cirugía de manera adecuada, segura, y obviamente siempre teniendo un plan estratégico adecuado en cada uno de sus pacientes, individualizando absolutamente todo. Entonces, es más o menos lo mismo. Y termino con esto. El tratamiento efectivo adecuado en tiempo para prevenir complicaciones sistémicas graves, o sea, ese es el objetivo. ¿Cuándo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Reanimación inmediata adecuada. No es coloides y cristaloides a todo lo que va para subir la presión arterial. No me interesa subir la presión arterial y me puedo llevar a las 36 horas, evitar sobre reanimar. Atención individualizada en cada paciente, hacer uso de esto, hipotensión permisiva, reanimación retardada, ¿para qué? Para que estos pacientes controlo yo la hemorragia y lo puedo llevar a quirófano en condiciones fisiológicas bastante bien. Pero eso no quiere decir que si ya entro al quirófano, ya le voy a hacer lo que quede, no, tengo que tener siempre el plan B a la mano y parar mi cirugía de poner los fijados externos en cuanto así sea lo adecuado, para no olvidarme que siempre en todo momento tengo que hacer una cirugía segura. ¿Hasta dónde? Hasta donde los parámetros fisiológicos del paciente me dé para más. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero sus preguntas.